Bien, hermano, muy buenas tardes. Bien, antes de ir más adelante, tenemos la oportunidad de que hoy estén con nosotros algunas personas que de pronto hace rato estaban llamando por teléfono y estaban diciendo, ya nosotros queremos ir a la iglesia. Y entonces nos comunicamos con ellas y digo, pues vénganse a la iglesia. Y hoy están con nosotros, son personas que se han estado evangelizando ahí en el ministerio que se está cubriendo con la hermana Norma, con el hermano César y con Mario. Nos da mucho gusto, quisieran darnos sus nombres, por favor. ¿Cómo se llaman ustedes? Párense para que los veamos y los disfrutemos de pronto. ¿Cómo se llama usted? Sara. Bienvenida, Sara. Yo me llamo Berenice. ¿Y la señora? Irma. Bueno, pues a nombre de la Iglesia Bautista les damos la más cordial bienvenida. Siéntanse con absoluta confianza. No son ajenos, bienvenidos. Bien, como todos los días, miércoles de oración, siempre es tan importante la oración en la vida del cristiano. De hecho, la vida del cristiano no se puede considerar si no existe oración. Y la oración es la invitación a Dios a que participe de nuestra vida. Es invitarlo de manera que Él pueda dirigir nuestras vidas en todos los sentidos. Entonces, hermanos, la oración es estar en plena comunicación con Dios, de manera que el hombre sienta la dependencia absoluta de Dios. No es que Dios no sepa lo que está pasando con nosotros, pero sí es muy importante que uno pueda comunicarse con Él a través de la oración. Y sabremos que tenemos un Dios poderoso cuando Él puede contestar en nuestras vidas cada una de las peticiones que hay en nuestro corazón y que están de acuerdo con su voluntad, porque de alguna u otra manera siempre Él está interesado en nuestro bienestar. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el Salmo número 4, y versículo número 1. Recuerdo este salmo con mucho cariño. De pronto era el salmo que siempre tenía que aprenderme de memoria y decirlo antes de irme a la cama. Me gustaba el último versículo, de paz me acostaré, porque eso significaba que ya habíamos terminado. Pero ahora gracias a Dios, porque hay algo que tenemos que mirar en el versículo número 1. La palabra de Dios dice en Salmos 4:1, si nos ponemos de pie para leerlo, vamos a ver cuántas cosas encontramos en este salmo. Vean ustedes, todos hermanos, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hay nada más. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estar, Señor, delante de tu presencia. Gracias porque nos permites disfrutar de la personalidad, de la presencia de cada uno de mis hermanos, de la esencia de cada uno de ellos como seres humanos y, Señor, de la familia en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias porque también nos da la oportunidad de sentirnos muy contentos porque hoy tenemos nueva visita. Gracias porque a tu congregación cada día viene gente nueva. Te pido, Señor, que tú puedas obrar poderosamente a través de tu palabra en el Espíritu Santo, de manera que estas personas no se vayan vacías, sino que se vayan con gozo, con júbilo en su corazón, con una palabra, Señor, que puedan encontrar en tu palabra, que puedas resolverle su vida. Padre eterno, tú conoces no tan solo sus necesidades de ellas, sino también conoces nuestras necesidades. Y nosotros venimos aquí de manera, Señor, que como un solo hombre, Señor, nosotros como un solo cuerpo, nosotros estamos ocupando los unos de los otros, orando, intercediendo los unos por los otros. Gracias, Padre eterno, porque nos das el privilegio de poder ayudarnos entre nosotros, Señor, teniéndote a ti como Padre. Gracias por tu dirección. Te pido, Señor, que en esta tarde nos guíes y que sea palabra de Dios, palabra de vida eterna para la vida de cada uno de nosotros, de manera, Señor, que nosotros salgamos edificados, contentos y con júbilo, Señor, en todo momento, que podamos dar testimonio de las grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas y que por eso, Señor, estamos alegres. Te pido no solo que bendigas esta congregación, sino que bendigas a todos aquellos que en cualquier parte del mundo, Señor, están derramando sus corazones delante de tu santa presencia para alabar y glorificarte.
Quédate con nosotros, oh Dios, en esta tarde y toma el control de este servicio en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Miren, hermanos, dice la palabra de Dios: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Trataré de no hacer un servicio que cubra los 40 minutos. Trataré de hacerlo pronto. Hermanos, es victoria sobre la aflicción. Nosotros vamos a entender hoy, vamos a tratar de entender que Dios siempre ha estado ocupado. Muchas veces no contesta y parece que no contesta nuestras situaciones, y es difícil, de verdad. A veces la vida se vuelve un tanto cuanto complicada porque parece que Dios no contesta, pero siempre Dios está trabajando y está permitiendo que nosotros en todo momento estemos enterándonos de en qué parte de nuestra vida necesitamos crecer y fortalecernos. Me llama la atención, respóndeme. Ustedes pueden mirar en su Biblia, respóndeme. Todas las letras son en letras como mayúsculas. Eso habla de la impresionante necesidad que expresa la débil capacidad del hombre cuando se encuentra metido en un crisol, cuando se encuentra en una crisis, cuando se encuentra cerca del valle de sombra y de muerte, cuando se encuentra en una aflicción complicada, cuando de pronto en algún momento de la vida parece que todas las cosas están saliendo al revés y pareciera ser que de pronto uno empieza a hacer graves cuestionamientos. Amados hermanos, la vida en Cristo, de verdad que es la vida, siempre se va a entender absolutamente al revés de cómo se entiende en lo natural, de cómo se entiende en tu vida natural. De pronto nosotros vamos a entender que no es difícil saber que en todo el mundo, como hay cristianos en un glorioso proceso de crecimiento. En todo el mundo, la palabra de Dios dice que en todo el mundo los cristianos están sometidos a un glorioso proceso de crecimiento, de manera que en la victoria cada vez traigan a su vida la imagen del Hijo de Dios, aquel varón experimentado en quebrantos, pero glorificado por la victoria obtenida sobre todo lo que de pronto le retenía el ser hecho a nuestra imagen y semejanza. Hermanos, nosotros podemos entender que es un versículo que uso con mucha frecuencia, me da mucho, me dice mucho, me fortalece mucho, y es Hebreos 4:15. Vamos a poder entender que Dios no está lejos y que mientras tú estés caminando en este mundo, siempre va a haber situaciones difíciles que impacten tu vida, que impresionen tus sentidos, que se monten como terribles obstáculos, de modo que tu vida en el Señor no vaya como debe de ir. Pero si nosotros lo vemos como en la carne, será un gran problema. Nuestra vida estará llena de sinsabores. Nuestra vida de verdad de pronto no tendrá tanto sentido ni tanta alegría, porque es que lo estamos queriendo entender en un proceso totalmente natural. Veámoslo desde el punto de vista que es el espiritual. Dice la palabra de Dios, cómo es tan impresionante la actitud que tomó el Hijo de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades. Hermanos, todos los cristianos tenemos tremendas debilidades. Somos salvos, somos victoriosos, pero de pronto tenemos tremendas debilidades. Y esto es porque de pronto el alimento espiritual no está llegando a nuestras vidas como debe de llegar. Tal vez aun cuando se sirva un alimento espiritual bastante sano, de pronto nosotros no tenemos interés. Pueden ser muchos factores que de pronto se manifiestan en nuestras vidas, de modo que exponemos nuestras debilidades. Dios no está lejos, Cristo no está lejos.
El Espíritu Santo no está lejos de nosotros, de manera que podemos encontrar auxilio. Pero me gusta lo que dice ahí la palabra de Dios, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, ¿según qué? En este sentido práctico, podemos nosotros entender que Cristo tomó nuestra semejanza. Y que en este sentido nosotros debemos de ver que Él venció el pecado. Y que de pronto nosotros debemos de enterarnos que a lo que a nosotros hace tremendamente difícil nuestras vidas es la lucha que sostenemos cada día con el pecado. Y que muchas veces no podemos vencerlo. Pero ánimo, porque cuando nosotros estamos en situaciones de debilidad, ustedes han de recordar, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de pronto dice la palabra de Dios que muchos comenzaron a quedarse de allá de la cabeza donde iba Moisés. Y de pronto Amalek subió y destruyó la retaguardia. Hermanos, es una sana actitud de parte de todos los cristianos que el corazón arda de la misma manera, de modo que todos tengamos ese énfasis en nuestras vidas, esa actitud diligente de poder llenarnos de la palabra de Dios para nuestras vidas. Amalek destruyó la retaguardia, dice la palabra de Dios. Y Amalek no es otra cosa más que un significado de la actitud carnal. Muchas veces cuando nosotros de pronto nos vamos quedando en la retaguardia, es muy fácil que uno sea vulnerable a un proceso de entrar en el pecado. Y de pronto hay muchas facturas fuera de lo graficado, fuera de lo pensado que uno tenga que pagar. Entonces nosotros debemos de entender que Cristo fue hecho a nuestra imagen y semejanza, en el sentido de que Él pudo comprendernos absolutamente en cada una de nuestras situaciones. Y a veces uno dice, tengo aflicción. ¿Cristo no tendría aflicciones? Claro que sí. ¿Cristo tuvo dudas? Claro que vino la duda, pero Él pudo pasarla bien. Claro que quiso el desánimo llegar a su vida, ¿por qué no? Hermanos, ¿qué se sentirá que Cristo está en la cruz exponiendo el amor más grande sobre la faz de la tierra por la humanidad? Y de pronto la humanidad está diciendo, crucifican. No se ha de haber sentido decepcionado. Probablemente vino esa idea, pero dice la Biblia, nunca pecó. Siempre venció cada una de esas circunstancias. En nuestra vida cotidiana siempre vendrán situaciones y debemos de acordarnos que todo aquello que sirva para estorbar nuestra vida en Cristo no es otra cosa más que obra del pecado y de nuestro enemigo llamado Satanás. Entonces nosotros fuimos, el Señor Jesucristo, en este sentido Él se hizo a nuestra imagen y de una manera vil llegó a ser como nosotros, para entendernos perfectamente y que nosotros pudiéramos ver que en Él podemos encontrar el más impresionante refugio para nuestras situaciones. Entonces, ¿para qué hizo eso? Para que por medio de su semejanza nosotros pudiéramos ser libres. En 1 de Pedro, capítulo número 2, versículo número 21. Primera de Pedro 2:21, la palabra de Dios dice ahora algo importante. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Dejándonos ejemplo para ¿qué? Para que sigáis sus pisadas. Definitivamente lo que Él está diciendo es, fíjate donde piso, de manera que tú puedas ver que donde yo estoy pisando en un lugar seguro, en un lugar en donde no vas a fracasar,
en un lugar en donde tú no vas a perderte, en un lugar en donde no vas a resbalar, en un lugar en donde no vas a encontrar una situación anómala. ¿Hay problemas en el mundo? Claro que siempre va a haber problemas en el mundo, pero los pasos del Señor son los justos pasos que nos permiten a nosotros poder encontrar el rumbo y el sentido de la vida cristiana. Entonces, dice la palabra de Dios que en sus pasos del Señor no hizo pecado, ni tampoco se halló engaño en su boca. A propósito de engaño de los labios, ¿se acuerdan de qué estábamos hablando el miércoles pasado? ¿Se acuerdan? ¿De quién más vino a la iglesia? Bueno, pues ya ven cómo uno no se tiene que desanimar. Uno tiene que estar bien animado porque uno está sirviendo al Señor. Y de pronto eso te motiva a ser más enfático, a ser más dinámico, a buscar más, de manera que los hermanos despierten interés en su corazón, ¿verdad? Hay cosas que nos motivan más. Y entonces vamos a dar el servicio de esos 8 días para que se acuerden. Dice la Biblia, los ojos de Jehová están sobre los que, los justos. Y entonces muchas veces tú no cuestionas, Señor, ¿y por qué la vida no me va mal? Hermanos, el problema es que no refrenan su lengua. Y el otro problema es que detrás de los labios muchas veces hay engaño. Y como consecuencia, Dios se ocupa de poner en cintura a cada uno de los hijos de Él. Así que el que quiera ver, el que quiera gozar de la vida, no es el que está diciendo, ay, otra vez va a amanecer, ya quisiera morirme, mira que tengo este mal tan terrible, ya va a anochecer. No, el que quiera ver, el que quiera amar a la vida, ¿qué tiene que hacer? Refrenar su ¿qué? Su lengua. Bueno, eso los dejo de tarea, esta es la primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número del 8 hasta el 12. Entonces, hoy nosotros vamos a mirar cómo es tan impresionante que siguiendo los pasos de Cristo, observando al Señor Jesucristo, viviendo la vida como el Señor Jesucristo, usted no tendrá, sus pies no irán al resbaladero. Entonces la palabra de Dios dice que cuando le maldecían, el Señor sí que supo refrenar su lengua. Que cuando le maldecían no respondía con maldición. De pronto a nosotros nos ofenden y tú buscas una palabra peor, de manera que tu palabra sea más incisiva que la palabra que recibiste, porque tú te apellidas fulano y tal y tú no te dejas de nadie. Y no se te vaya a ocurrir darle un manazo, porque entonces saco otro machete o cosas así. Pero Cristo no era así, Cristo era diferente. Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Si me la vas a pagar. No estaba pensando, ya llegará la mía. Nunca estaba diciendo, la vida da muchas vueltas, nunca estaba diciendo eso. Entonces, seguir los pasos de Cristo evita que cada uno de nosotros pueda pagar facturas en su vida cotidiana que le amarguen el día, que le amarguen la vida, que le marquen la existencia, que le inclinen la balanza hacia vivir una vida miserable en el sentido espiritual, moral y en todos los sentidos. Entonces, creo, hermanos, que resulta de imperiosa necesidad que nosotros comencemos a tener la perspectiva de las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista natural, como de pronto la gran mayoría de la humanidad lo tiene. Es curioso ver cómo en algún momento de crisis normalmente vemos cosas harto complicadas, sin muchas veces considerar, hermano, la victoria que el Señor ya nos ha dado. Y si algo quiere que Dios en nosotros es que exista un momento real consciente de la transición de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza en Cristo. Y que usted como cristiano esté verdaderamente echando mano todos los días de la vida eterna. Entonces, es entender que hay que detenerse a considerar la victoria
que está detrás del telón de todo aquello que de pronto nos causa temor. Como cristianos habremos de enfrentarnos a muchas cosas que de pronto nos causan temor, que de pronto no nos dejan andar, no nos dejan avanzar por más y ver la victoria en el rastro que dejó nuestro Señor Jesucristo. Vea usted lo que dice Jueces capítulo número 4, versículo número Jueces 4, 14 y 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer. De Josué, soy de Jueces. Aquí lo tengo yo. Dice la palabra de Dios. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque escuchen bien estas palabras tan impresionantemente bellas de alguien que ella es la jueza del pueblo de Israel. Barak de pronto es el comandante, Barak de pronto es el hombre importante, es el hombre, es el capitán y es el valiente, ¿verdad?, que tiene que enfrentar a los enemigos. Pero miren las palabras de Débora. Dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que en todo momento, como hijos de Dios, hacernos todos los días. Vea usted, ¿no ha salido Jehová delante de ti? ¿No ha ido Jehová delante de nosotros? ¿No ha ido el Señor Jesucristo delante de nosotros? ¿No es? ¿Quién es el que deja las huellas? ¿El que va atrás o el que va adelante? El que va adelante. Dice Pedro que él dejó huellas, o sea que él ya va para adelante, él ya fue adelante. No dice el Señor: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome ¿qué? Su cruz y sígame. Nosotros nunca debemos de perder de vista el rumbo ni la actitud de Cristo. Hermanos, qué importante es que el hombre valiente, miren usted qué interesante es ver que el hombre valiente, el que debe de tener la actitud, el ánimo de ir a ver qué es lo que hace Jehová, lo está animando una mujer. No soy misógino, pero debería ser la actitud natural que el hombre, el de la testosterona, vaya y vea qué pasó. Aunque me dé miedo, allá tengo que ir. Y de pronto dice Débora: hoy es el día. Hermanos, todos los cristianos deberíamos de investirnos de tan santo valor y de tan poderosa verdad que nosotros tenemos que ir a ver qué es lo que hizo el Señor. Hermanos, nosotros no tenemos por qué asustarnos con el petate del muerto. De pronto nos asusta una circunstancia por aquí, nos asusta una circunstancia por allá. Es que eso quedó muy feo y de pronto, yo creo que no. Dice la Biblia: hoy no ha salido Jehová, hoy es el día, hoy es el día. Y Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y vean lo que sucedió. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Por ahí luego le dan una leche caliente y cuando está dormido, alguien lo mata. Hermanos, ¿cuánto metió la mano Barak? Nada. Simplemente usted, ¿qué va a meter la mano? Nada. El Señor ha hecho absolutamente ya todo. Nos toca a nosotros creerle a Dios. Y esta es la consciente transición de una vida que se ve en lo natural y ir a lo que es espiritual. Hermanos, nosotros debemos cada día actuar en la poderosa actitud de la fe que hace realidad cada una de las promesas de Dios para nuestras vidas. Amén, qué bendición. Nosotros necesitamos animarnos. Hermanos, nos da miedo muchas cosas y no se va a poder. Y no lo voy a saber hacer. ¿Y qué le voy a decir? Y es licenciado y no le sé hablar. ¿Cuántas cosas? Hermano, va a hablar el Espíritu Santo. Él es el que rompe los límites. Uno nomás va a comprobar para que vea uno que Dios es de verdad, que tu Dios es de verdad. Por eso el versículo, Barak solo debía ir a ver cómo el poderoso pelearía por ellos. Solo necesitamos nosotros también como cristianos ir a ver qué sucedió. Por eso, un hombre convencido está diciendo: respóndeme cuando clamo
oh Dios de mi justicia. Este hombre es un hombre que vive la experiencia. Y digo que vive la experiencia, porque hoy tendrá usted una batalla. ¿Y saben qué? Todos los cristianos jamás deben de entender que ustedes deben de llegar a un punto de confort. Nunca. Un cristiano nunca debe de llegar a un punto de comodidad, porque eso es negar muchas cosas de Dios en su vida. Dios ha hecho tan impresionantes cosas para que las conozcas, para que las veas, para que las disfrutes. Pero de pronto cuando nos quedamos en un punto de comodidad, de confort, de ya estuvo suave y ya hasta aquí me quedo, hermano, hay muchas cosas que se dejaron de ver. El hombre debe de tener hambre cada día de ir a ver qué es lo que Dios ya hizo a mi favor. El versículo número 4 del Salmo, el versículo número 1 del Salmo 4 está diciendo: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ¿qué? Tú me hiciste ensanchar. Es un versículo que revela la acción de Dios. Es la mano de Dios, es el corazón de Dios, es la voluntad de Dios, es la visión de Dios, es el deseo de Dios darte la victoria. Te hizo ensanchar. En cuanto al clamor del hombre hacia Él por medio de ¿qué? De la oración. Está clamando a Dios. Es muy sugerente saber que el libro de los Salmos comienza con una actitud deliberadamente marcada con respecto a no ir por el camino del pecado, no ir por el camino equivocado. Salmos, otro capítulo muy conocido, el Salmos capítulo número 1, bienaventurado, no dice desgraciado, dice bienaventurado, o sea, que ese hombre ha encontrado el propósito de Dios para su vida. Ha permitido, un bienaventurado es una persona que permite que su vida se exponga al propósito de Dios. Bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Hoy, más, de verdad que hay tantos malos consejeros. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita ¿qué? De día y de noche. Hombre, hermanos, cuánta dicha habría en el corazón del hombre que medita la palabra de Dios. Sería bienaventurado. No habría. Cuando tú te expones a la palabra, cuando tú te expones todos los días a la palabra, el Señor alumbra cada una de las situaciones de tu vida, de modo que no tengas mayor inconveniente con nada que se te ponga en la vida, en el mundo. Entonces, esto es muy sugerente. El libro de los Salmos está haciendo un parteaguas en la vida. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres seguir por el camino de los malos o que tú quieres seguir por el camino del bien? El camino de la desgracia, el camino de la bendición, de la bienaventuranza. Solamente hay dos caminos. Hay unos que de pronto no parecen tan malos, hermanos, pero el hombre que piensa que su camino es correcto, apartado de Dios. La Biblia dice que hay camino que al hombre ¿qué? ¿Le parece qué? Le parece de correcto, derecho, pero su camino es de muerte. ¿Cuánta gente hay así? No te apoyes en tu propia opinión, dice el proverbista. ¿Cuántas veces uno está llorando porque está decidiendo de forma independiente de Dios? Este hombre decidió bien y se tuvo que enfrentar, por haber decidido bien, a un montón de procesos que tienen que forjarle el carácter y la forma y el tipo de vida que quiere. ¿Cuál vida? Esa que el pecado de pronto había destruido en el principio. Ahora es un hombre que tiene vida. Ahora es un hombre que está creciendo. No es un reducto. Está creciendo. Entonces, tenemos aquí algo que considerar. A este punto, el salmista ya ha experimentado la victoria que Dios le ha dado. Que Dios le ha dado. Aún del mismo, pues lo ha hecho libre. Hermanos, cuando Dios nos hace libres hasta de nosotros mismos. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuántas personas quisieran
¿Cuántas personas quisieran buscar a Dios y seguir a Dios, pero de pronto no pueden porque tienen un fuerte compromiso con una enseñanza? ¿De quién? De papá, de mamá, no sé, tantas cosas. Hoy hablaba con una persona que está pasando por un proceso de cáncer y de pronto esa persona tiene 30 años luchando con cáncer. Y me llamó mucho la atención de que ha salido de uno, se mete en otro, se mete en otro, se va saliendo y de pronto hoy le pica el pecho. Y me pregunta, ¿qué estará pasando? Le dije, busque a Dios. Busque a Dios. Humíllese delante de Dios y eso es, reconózcalo. Y es que yo amo a Dios. Le dije, sí, ¿y usted como cuándo aceptó a Cristo como su Salvador? No, es que no ha pasado eso, pero yo voy de pronto, cada vez yo visito la iglesia porque me gusta el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, hay algo aquí que no está funcionando bien. Y le estoy diciendo, vaya usted a ver qué es lo que dice el Salmo número. Y le estoy leyendo y como, gracias a Dios por el poder que da el escritorio del consultorio. No se pueden ir, tienen que escuchar la predicación primero antes de ir. Salmo 115, le estoy diciendo, mire lo que Dios le dice y usted me dirá si usted anda bien o usted de pronto a ver a qué se parece. Salmo 115 fue el capítulo que nosotros ocupamos ¿en qué? En nuestro primer aniversario, en nuestro 26 aniversario, ¿se acuerdan? Yo creo que sí, ¿verdad que sí? Muy bien. Dice la Biblia, nuestro Dios, Salmo 115, versículo número 3, nuestro Dios está en los cielos. Hermano, ¿con qué carácter uno puede decir esa verdad? Mi Dios está en los cielos, todo lo que quiso, Él lo ha hecho. Pero mira, ahora lo contrastante, los ídolos de ellos son plata, lo más caro, plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y escuche bien esto. Y semejantes, ¿verdad? A ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Verdad que usted no está bien? Usted necesita buscar al Hijo de Dios. Le estoy hablando del Hijo de Dios que le amó con tanto amor, con amor eterno. Vino, entregó su vida para librarle del pecado. Dios ha sido fiel 30 años caminando junto con usted, dándole la oportunidad de llegar hasta este día para que haga una decisión. Cristo quiere venir a su vida. Y de pronto algunos pacientes empezaron a ir porque ya hemos tardado platicando. Un alma vale más. Este hombre hablaba con propiedad, hablaba con identidad, hablaba con carácter cuando estaba en angustia. Los cristianos muchas veces enfrentaremos cada día nuevos retos, nuevos niveles. ¿Se acuerdan ustedes de que cada vez allá el pueblo de Israel iban por sus jornadas? Nunca Dios les permitió quedarse en un solo lugar. Siempre estaban en movimiento de un lado hasta que llegaran a donde? A la tierra prometida. Y cuando llegaron a la tierra prometida, tenían todavía que experimentar la victoria mediante sus propias manos. Aun cuando Dios les había dado ya a sus enemigos que poseían su tierra, ellos tuvieron que vencerlos para que vieran la fidelidad aún de Dios en todo momento. Entonces, el salmista pudo experimentar en sí mismo la fragilidad. Hermanos, tú como ser humano tienes dos cosas. Tienes el hombre interior, ese que se fortalece con la palabra, según Efesios 3:16, y se fortalece tremendamente. Pero también nosotros tenemos esto que de pronto es tan impresionable, de pronto se nos eriza la piel, de pronto tenemos miedo, de pronto tenemos llanto, tantas cosas que impresionan a nuestros sentidos. Este hombre, este salmista había experimentado eso. Entonces, es necesario experimentar el poder que Dios ha. Gracias, hermano. Vamos a una indulgencia. Gracias.
pudo reconocer a Dios como el refugio de su vida en todas sus circunstancias. Hermanos, cuando tú puedes reconocer a Cristo, normalmente la gente cuando tiene una necesidad, con el primero que corre es con el compadre, con la comadre, con el tío, la tía, con el político y que no sé quién. Pero no corre con los hermanos, ni corre tampoco con Dios. Hermanos, la palabra de Dios es bien interesante. Vea usted cómo es que todos los seres humanos pueden encontrar un gran refugio en Dios. En 2 Corintios capítulo número 4 versículos 6 y 7, si alguien lo quiere leer, por favor. 2 Corintios 4, 6 y 7. Vean la condición de nosotros. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracias. Que tenemos una cosa exterior y otra interior, pero dice la palabra de Dios, dice, escuchen bien lo impresionante de esta grandísima verdad. ¿Quién no podría vivir con esa sola verdad? Pero gracias a Dios que tenemos miles de cosas que Él dejó ahí. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuál es la duda de que Dios exista? Hoy tenemos un sol que nos dice, ay, hoy no siento de ir a trabajar. Él sale todos los días. Y el Señor hace que el sol salga todos los días. ¿Para quién? Para buenos y para malos. Y vemos a Dios. Hermanos, ¿quién podría dudar que el Señor Jesucristo hoy vive y reina para siempre y está sentado a la diestra de su Padre? Cuando dice la palabra de Dios en Colosenses que todo fue creado en Él y todas las cosas por Él subsisten. Si fuera un Dios muerto, si fuera un Cristo muerto, hermanos, los frijoles no existirían, el maíz no existiría, el aire ni nada de lo que está creado existiría. Pero gracias a que Él existe, las cosas siguen ahí por el poder de su palabra. Eso dice Colosenses. ¿Tenemos duda? A veces tenemos duda. Ay, es que se van a acabar los jitomates. Pues ya, si ya se acabó Cristo, entonces que se acaben los jitomates también. No va a haber maíz, pues si el Señor dejó de existir, pues también se acaba el maíz. Pero mientras Él no se acabe y Él es eterno, las cosas seguirán en el plan que Él ha determinado. Vea lo que dice Colosenses, pues para que no se queden así como, ¿qué está diciendo el pastor? Está como que se le fueron las cabras. Colosenses. Colosenses 2, versículo número 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y vosotros estáis qué? Completos en Él. A veces parece que nos falta todo, ¿verdad? Y Él es la cabeza de todo principado. Ahora bien, en Él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha de mano. Pero déjenme ver el versículo del 8 al 3. Vamos adelante. Dice... perdón, es Colosenses 1:17, hermanos. Dice, y en Él, y Él es antes que ¿qué? De todas las cosas. ¿Y qué? Todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas en Él subsisten. Lo mismo dice Hebreos 1:3. Exactamente eso. Todas las cosas que están en la tierra subsisten por el poder de su palabra. Entonces sería tan sensato de parte nuestra poder considerar que lo que dice 2 Corintios 4:6, que el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Fíjense nada más, para la iluminación del conocimiento. Estamos llamados a conocer la gloria de Dios, obrando
siempre en nuestras vidas. Ese que le dio vida a mi vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y que no tengo que yo estar preocupándome tanto por lo que yo siento, por lo que yo pienso, por lo que yo quiero hacer. Dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro, o sea, el Señor, el Espíritu Santo, ¿en vasos de qué? No somos otra cosa más que vasos de barro. Y necesitamos nosotros siempre entender que Él tiene la preeminencia y que de ninguna manera nunca estaremos en fuera de lugar cuando estamos obedeciéndoles a Él. Jamás un hijo de Dios podría decidir quedarse en un punto de confort pensando para sí que con eso es suficiente. Ningún hijo de Dios. Sino que para los hijos de Dios el deseo es de conocerle. Ese deseo arde tanto en su corazón de manera que anhelan ir cada día más allá, buscando cada día la gloria de Dios y que Dios se ha revelado en ellos. Es por eso que las circunstancias muchas veces se levantan en tu vida. Siempre en tu vida se han de levantar olas de adversidades que intenten hacerte que Dios se te pierda de vista. Pero lejos de que esa fuese a ser nuestra realidad, en el Señor tenemos algo que bien valdría la pena detenernos a pensar, a meditar. ¿Qué quiero que mediten? Y por favor, sí quiero que lo hagan de tarea. Cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. La gran mayoría de gente ve los problemas y los ve como algo malo. Usted, cuando usted tenga un problema, diga, qué bueno Dios, porque hoy voy a tener la oportunidad de ver obrar tu mano en mi vida. ¿Y cuál es el problema? Hoy quiero verte. Hoy voy a creerte. Hoy vamos a ver cómo es que tú ya resolviste esto. Con esto nosotros podemos saber que el momento de crisis para cualquier hijo de Dios es el mejor momento para conocerle, para creerle. Gracias a Dios por su continuo deseo de querer llevarnos a mostrar la victoria que Él ganó para nosotros. Dice la Biblia, tú me hiciste ensanchar. ¿Sabes qué? Cuando estás metido en un problema, en una crisis, pero estás poniendo toda tu fe, toda tu confianza en Dios y en su palabra, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a hacer cambiar nuestra perspectiva. Ya no vamos a pensar igual. Ya no vamos a sentir igual. Tú me hiciste ensanchar. Si nosotros quisiéramos decir, hermanos, vamos muy bien, antes esta era la congregación del día domingo, pero de pronto ya no cabe en el día domingo. Y de pronto, si Dios, yo estoy seguro que nos va a hacer ensanchar y que los hermanos están trabajando, que hay gente nueva que está viniendo, que la congregación del miércoles serán 10, ahora son más. Hermanos, ensanchar quiere decir, vamos a tumbar esa barda. Vamos a tumbar esa. Ensanchar es romper tus propios límites. De pronto uno tiene a Dios en ciertos límites en su vida porque eso es lo único que uno conoce de Dios. Ensanchar nuestra mente es cuando Dios transforma nuestros límites que tenemos de Dios. Y ahora le conocemos, ahora crecemos en la experiencia, crecimos en poder, en experiencia y en gozo. En lo que antes era de crisis, ahora, y esa crisis nos detenía, hoy ya no nos espanta. La vida en Cristo se hace más fuerte y llena cada día, como dijo el himno, llena de gozo. Hoy hay testimonio de victoria en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Cuando estuve en ¿qué? En angustia, tú me hiciste ensanchar. Los problemas para el cristiano son experiencias que te van a mostrar que tú estás por encima de eso. Esa vez que Pedro estaba caminando sobre el mar, Dios está mostrando eso. Pero de pronto Pedro decidió ver sus circunstancias y decidió ver sus capacidades y se hundió. Hermanos, la victoria del cristiano es impresionantemente grande. Por eso, si usted mira lo que dice Isaías capítulo número 54, Isaías 54, el versículo número 2, a mí me gusta eso. A mí me llama la atención poderosamente eso. Y sobre todo, por el respaldo y la aprobación de Isaías 53. Isaías 54, 2 dice, ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. ¿No seas qué?
escasa. No seas escasa, alarga ¿qué? Tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Quién dijo que no se puede? Las circunstancias. ¿Quién dijo que no se puede? Tu bolsillo. ¿Quién dijo que no se puede? Tus fuerzas. ¿Quién dijo que no te puede? Tu relación. ¿Quién dijo que no se puede? Pero cuando nosotros estamos viendo el impresionante precio que se pagó para no ser escaso, Isaías 53, la vida del cristiano cambia. ¿Qué se pagó? ¿Qué dice el Señor en el 53? Está diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, ¿para qué son los anuncios? Para llamar la atención. Los anuncios son para que te vean, son espectaculares. De pronto tenemos ese proyecto pendiente, ¿verdad, hermano? Necesitamos poner tremendos anuncios por allá que llamen la atención. Hay mucha gente que está necesitada de la palabra. Mucha gente que su corazón está herido, mucha gente que su alma está destrozada, está golpeada, necesita un lugar donde haya palabra de vida para la vida eterna y sus corazones sean sanados. Nosotros tenemos esto. ¿Quién ha creído a nuestro magnífico anuncio? Y la pregunta es, si has creído, no si has sabido, si has creído, si ha manifestado el brazo de Jehová en tu vida. Hermano, creer no es oír. Creer es recibir y vivir. Y entonces el brazo de Jehová se manifiesta en la vida de cualquiera que hace la palabra. Del que sea, no importa quién sea. Así de fácil, así de fácil. El problema soy yo, el límite soy yo. Vean ustedes. Una persona que ha creído puede ser esto. Dice la Biblia, Isaías 54. ¿Cómo dice la primera palabra? Regocíjate, regocíjate. Cansado está el hombre de estar siempre quejándose, siempre llorando, siempre escaso, siempre limitado, siempre en verdaderas trágicas circunstancias. Pero dice el Señor, regocíjate, oh estéril, la que nunca daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casa. Ha dicho Jehová, no lo dijo el pastor, lo dijo Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Normalmente las cortinas están arrugadas, miren ustedes, pero extendidas agarran más espacio. Nosotros necesitamos gente que el conocimiento de Dios le permite extender su forma de pensar. La Biblia siempre está diciendo, normalmente donde ves que no se va a poder, y ya le estuve hablando a mi hijo, ya le estuve hablando a mi hija, cambia de mente. No seas escaso. Nosotros cada día empezaremos a estirar nuestras cortinas, reforzaremos nuestras estacas, porque usted como iglesia y cada cristiano como iglesia y cada cristiano que vive la palabra es un cristiano de bendición. Y a causa de su vida muchos querrán saber de las cosas de Dios. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque la cosa se va a poner bonita. Hay problemas, que vengan los problemas que tengan que venir, que de todos modos Cristo ya nos dio la victoria. Salmos 35, ya terminamos. Porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Tú decides cuánto te tarda la noche. Tú decides cuánto tiempo quieres mantener el pecado. Tú decides cuándo quieres ser liberado del pecado. Tú decides cuándo te arrepientes y abandonas el pecado. Tú decides cuándo abandonas el miedo, la duda y cualquier situación ajena a los propósitos y proyectos de Dios. Versículo número 11. Él ha cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Ya no es ese cilicio que pone la cara larga, que te irrita todo el tiempo. No, ahora me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Hermanos, este salmista, el del Salmo número 4, no estaba callado. Él está diciendo, en medio de la angustia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Versículo número 3 del capítulo número 4 del Salmos
Dice así, sabed. Y quiere decir, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para Jehová, para sí. ¿Y qué dice la última parte? Jehová oirá cuando yo clamare a él. Amén. Yo no tengo dudas. De pronto se levantan muchas cosas que te quieren meter dudas. Muchas cosas. Pero si de pronto usted no tiene dudas, hermano, su vida cantará victoria siempre, siempre. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Porque Cristo me ha dado la victoria sobre mí mismo también. Entonces usted hoy puede saber que Jehová oye, que el Señor salva, que el Señor restaura, que el Señor da la libertad, que el Señor da el gozo, que el Señor tiene un propósito a todos aquellos que hoy deciden hacer su palabra. Hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cuál fue la tarea? Bueno, dejé muchas tareas entonces. Que Dios les bendiga. Hermano Víctor nos ayuda con